religiosos. Esta es una práctica presente en diversas culturas y religiones alrededor de todo el mundo. Estas prácticas pueden tener significados simbólicos, espirituales o rituales y están profundamente ligadas a tradiciones históricas, o sea, ya tienen tiempo. Aunque para algunas personas representan actos de fe y devoción, también generan debate desde perspectivas éticas, legales y bienestar animal. No a todos nos parece pues esa decisión. Pero ¿qué es el sacrificio ritual? Bueno, esta básicamente es la muerte de un animal como parte de una ceremonia religiosa, generalmente con uno o más objetivos. Estos objetivos pueden ser desde ofrendas a una deidad o fuerzas espirituales, la purificación o expiación de pecados, celebración de eventos religiosos y petición de favores o protección. Ya. Como ejemplo tenemos el catolicismo popular en sincretismo indígena, el cual es una mezcla de religiones en las que no siempre hay como un sacerdote tradicional, sino que las ceremonias son dirigidas por líderes locales, en donde en estos procesos se usan hierbas, se usa alcohol, velas de colores, dependiendo su significado o el motivo del rezo o del procedimiento. Todas estas creencias se basan en la sanación, limpieza espiritual o protección. También tenemos la brujería, donde en ciertas regiones se realizan limpias con animales, donde se cree que el animal puede absorber toda esa mala energía, y en esta práctica se suelen desechar los animales después del proceso. Y por último tenemos la santería, que tiene origen africano, donde en este caso se sacrifican los animales como una ofrenda, y sin embargo después del proceso se suelen consumir estos mismos para una retroalimentación de lo que fue toda esa mala energía que se dejó. Luego está el judaísmo kosher. El sacrificio se realiza mediante un método llamado shechitá. Debe hacerlo una persona capacitada, que es como un tipo sacerdote mismo de la religión. Se busca minimizar el sufrimiento del animal y el objetivo principal es obtener carne apta para su consumo religioso. Ellos ven los animales de una manera religiosa en la cual hacen una limpia de todas sus energías, y después los sacrifican para posteriormente comérselos. En religiones afrodescendientes como la santería o el vudú, el uso de animales como ofrenda a espíritus o deidades. Ellos ofrecen los animales a sus imágenes religiosas, a sus deidades, y las ofrecen igual, como se dice, como un sacrificio. La sangre puede tener un significado simbólico importante y el animal suele ser consumido posteriormente. Y ahí también lo utilizan para hacer amarres o trabajos hacia otras personas, ya sean buenos o incluso malos. Para entender la historia de los rituales con animales hay que retroceder a la época prehispánica, donde la relación entre humanos, animales y dioses no era de dominación, sino de reciprocidad. Los animales no se veían como simples recursos, sino como seres con gran carga espiritual y extensiones de la voluntad divina. Hablando de la parte ética, pros. La libertad religiosa es un derecho, por lo que las personas pueden practicar sus creencias sin ser discriminadas. Respetar estas prácticas también es respetar la diversidad cultural. En algunas religiones existen las reglas para reducir el sufrimiento animal, lo que muestra que es algo sin control. Las contras. El concepto de muerte digna. Desde la medicina se argumenta que si un animal va a morir, este debe hacerse mediante métodos que garanticen la pérdida de conciencia, como el aturdimiento, algo que los métodos tradicionales a veces no cumplen. El conflicto de derechos. Aquí puedes mencionar el choque entre el derecho a la libertad religiosa versus los derechos de los animales, o las leyes de protección animal vigentes en lugares como Jalisco y México. En la legislación y regulación depende del país, el tipo de leyes que haya, varía mucho. Y hay países que exigen el aturdimiento previo del animal para evitar el estrés del animal, para evitar su sufrimiento y muchas cuestiones. Hay países en los que no hay un regulamiento específico sobre las leyes ni la autoridad, como lo es en países africanos o de Medio Oriente, en el que la gente ahora sí que es libre de sacrificar al animal como se les dé su gana y no hay una regulación en sí. Por eso vemos tantos casos como en el que se desangra el animal, se hacen virales, documentales, etc. Se busca equilibrar ese sufrimiento, libertad religiosa y protección animal. En varios países europeos hay restricciones sobre sacrificios sin aturdimiento. Estos son países mayormente pequeños, en los que no hay una ley, como lo dije, que en sí regule ese tipo de cosas. Y aquí en México ya han hecho mucho énfasis últimamente con los animalistas sobre evitar el sufrimiento animal
en su sacrificio. Con esto concluimos el tema con mi compañera Nay. En conclusión, a pesar de que se busca el bienestar animal, a nivel de que los humanos y los animales podamos tener el mismo nivel de derecho, y a pesar de que hay leyes que se establecen, por ejemplo en México, no siempre se puede garantizar que se deje de usar el uso de animales en procedimientos religiosos, ya que hay ciudades y pueblos donde no aplican estas leyes como tal, sino que se rigen por sus propias leyes, como es el ejemplo de San Juan Chamula en Chiapas. A pesar de que las leyes están establecidas, la religión es un tema muy polémico que no siempre se va a poder llegar a un acuerdo, porque para nosotros podemos establecer leyes, pero en otras deidades sería un insulto hacia los animales o hacia su misma religión. Entonces,